El Anticristo y el 666 es el tema para hoy, más conocido como la marca de la bestia. ¿Será un número literal? ¿Será un microchip? ¿Nos lo insertarán en una vacuna? Estas y otras interrogantes serán contestadas en el programa de hoy, a la luz de la única autoridad, la palabra de Dios. Por lo tanto, siéntete cómodo, sea que estés en casa o de regreso a ella, porque en el día 25 de este programa 50 días con Dios, disfrutarás de este importante tema de una manera clara y sencilla. Si dispone de la comodidad, tome lápiz y papel para realizar las respectivas notas y apuntes, pues estaremos atentos a sus preguntas. ¿Cómo están mis amigos y hermanos? Una alegría una vez más estar en contacto con ustedes a través de este medio. Nuestro mensaje de hoy tratará de descifrar lo enigmático de Apocalipsis, el Anticristo y el 666. En un estudio anterior, como vimos que el sello de Dios es el día sábado. Ahora veremos cómo Satanás trata de confundir a los seres humanos, cambiando y afirmando que el sello de Dios es el día domingo. Y además trata de una manera muy sutil introducir un falso sistema de adoración, direccionando a rendir culto a la criatura en vez del Creador. Esto es peligroso, ¿verdad, mi hermano? Así es que tomemos mucha atención. En su mayoría los seres humanos se encuentran confundidos en cuanto al número de la bestia. Tienen terror que se los coloque un microchip y tienen la idea errónea prácticamente que con esto se están sellando con la marca de la bestia. Aún también existe el temor por el código de barras. Y en estos tiempos de pandemia, el pánico que cunde por todo lugar es hacia la vacuna del COVID-19, pues se especula que trae consigo la marca de la bestia u otras marcas externas, que ha traído tanta zozobra en estos últimos días, como usted mismo puede escuchar. Ahora les invito a analizar las Sagradas Escrituras, para lo cual solicito su colaboración y mucha atención. Con seguridad podemos sí decir que el sello de Dios es el Santo Sábado. Y solo serán sellados con el sello de Dios los que voluntariamente acepten y lo observen. Los que aceptan la marca de la bestia en la frente son aquellos que rechazan prácticamente el sábado. Creen y aceptan que el domingo, o sea, primer día de la semana, es el auténtico día de descanso. Son totalmente engañados, mis amigos. ¿Por quién? Por la bestia y su imagen. Tengamos en cuenta eso, dos expresiones para nuestro estudio: por la bestia y su imagen. El recibir la marca de la bestia en la mano derecha significa aceptar o trabajar el día sábado y reposar el falso día de reposo domingo. Para señalar esto, vamos a ir a la Biblia y ver cómo Dios ya lo tenía revelado todo esto. Y va a ser sencillo darnos cuenta quién es el Anticristo y quién tiene el número de la bestia 666. Entonces, vamos a remontarnos a las Sagradas Escrituras y vamos a ahondarnos un poquito allí en la profecía. Y la palabra nos dice claramente: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número
es 666. Esta expresión está registrada allá en Apocalipsis, el capítulo 13, versos 18. Entonces, ¿qué se necesita para descifrar el número aparentemente enigmático 666? La Biblia misma nos menciona allí en Apocalipsis que se necesita sabiduría, pero no una sabiduría humana, sino aquella sabiduría que viene de Dios, para que este número podamos entenderlo y que es número de hombre. Dice aquí la Sagrada Escritura. Dios dijo por medio del sabio Salomón que la sabiduría está en Dios. Por eso en Proverbios 1:7 usted recordará y dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, y Dios revela en su palabra las características de este hombre que tiene el número 666. ¿Qué características tiene este hombre? Vamos a verlo. ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras? Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Está revelado allá en la epístola a los tesalonicenses, en su segunda carta, el capítulo 2, versos 3 y 4. La mentira trata de decir verdades camufladas de mentiras, ¿verdad? Eso es lo que aquí nos dice el apóstol Pablo, que tengamos cuidado del hombre de pecado que viene con mentira. Y dice que se opone. ¿Qué cosa? Esta bestia siempre ha tratado de ser un opositor de todo lo que es Dios, enfrentando y contrariando a todo lo establecido en la Biblia, atacando, refutando con la expresión que Dios es malo y que no necesitamos de una ley. Este hombre ataca la mayoría de los mandamientos de Dios. Por eso se llama hombre de pecado. Y aún dice el texto que se levanta contra Dios. Esta bestia lleva las características del mismo Satanás. Ustedes recordarán que se sublevó y se rebeló allá en el cielo, contrariando a Dios. Este registro está en Isaías, el capítulo 14, versos 12 al 15. Si recuerdan, ¿verdad? Donde dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Mi querido, realmente deja mostrar el mismo espíritu de Satanás esta bestia. Y eso es lo que nos menciona aquí prácticamente este siervo del Señor. Y dice que se levanta contra todo lo que se llama Dios. Su propósito de esta bestia siempre fue y será dañino, nocivo, tratando de que se le rinda culto a Satanás y no a Dios. Mire, tremendo. O también dice que se levanta contra todo lo que es objeto de culto. La Biblia nos habla que el único que debe recibir culto es el Creador. Dios jamás ha permitido rendirle culto a los seres creados como ángeles o los seres humanos o a la naturaleza o a los animales. Preste atención a lo que afirmó el apóstol Pablo en Romanos 1:25. ¿Recuerda usted? Donde él dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué cosa? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué haciendo? Adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Este poder ha tratado de endiosar
los profetas, apóstoles, hombres y mujeres que jamás pretendieron ellos ser Dios. E incluso invitando a su sistema de culto a rendirle culto también a ¿quiénes? A los muertos. Mire lo que ha colocado y la Biblia dice claramente. Entonces yo creo que poco a poco usted va dándose cuenta quién es el que tiene ese número 666. Y dice que también se siente en el templo, o sea, en su santuario. Esto es lo más trágico, colocándose como Dios. Todos conocemos que Dios enseñó el sistema de adoración mediante símbolos allá en el santuario, ¿verdad? En el Éxodo. Y que el pecador tenía que dirigirse mediante la fe al santuario, dándonos una ilustración que hoy por la fe podemos entrar velo adentro, mediante nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo, y en él ser aceptos y salvos. Sin embargo, este hombre de pecado ha establecido su trono en la tierra y llama a que toda la tierra le rinda culto, y aún estar sentado como señal de autoridad. Recordemos que Jesús siempre se sentó para explicar las verdades con autoridad, y la bestia ha usurpado este lugar y se proclama como el líder religioso del mundo. Escuche, se proclama como líder religioso del mundo. Por eso dice la Escritura, se sienta como Dios. O sea, qué tremendo. Ha llegado al colmo de declararse como un ser infalible, como representante de Dios en la tierra. La bestia utiliza en todo su sistema de adoración el engaño. El Señor Jesús por eso recomendó, ustedes recuerdan, allá en San Mateo en el capítulo 24 versos 3, 5 y 7. Y él dijo así, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Qué tremendo. Que aún se hace pasar, ¿qué cosa? Por Dios. Y llama a que se le reconozca como tal, como el representante de Cristo en la tierra. Creo que ya hasta aquí podemos darnos cuenta quién es la bestia, ¿verdad? Sí. Juntos vamos descifrando todo aquí porque la misma palabra del Señor nos muestra las características de esta bestia. Y dice todavía allí en lo que hablaba Jesús, toma el nombre de Dios. O sea, se hace llamar ¿qué cosa? Voy a declararlo aquí. Se hace llamar Papa. Es su nombre atribuido para ser reconocido como el líder máximo del mundo. Y Jesucristo dijo en Mateo 23, 9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Fíjese cómo va cumpliéndose la palabra de Dios tan exactamente. Dice que es el Cristo o representante de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Vicario de Dios en la tierra. Aquí está la sabiduría de Dios, indicando y descifrando el número 666. Sí, por eso el Señor dijo que serán falsos profetas. Y todavía nos dijo el Señor que muchos serán engañados. Ahora la gran cantidad de organizaciones que aceptan prácticamente este engaño. Por eso Pablo dijo que se llama hombre de pecado. ¿Por qué se le dice hombre de pecado? Llamado así por el apóstol, ¿no? Hombre de pecado se le llama porque realmente está contra la ley de Dios. Porque a todo aquel que está en contra de la ley de Dios, ¿qué cosa? Se le llama hombre de pecado. Entonces es fácil para distinguir este hombre, en especial cuando tenemos en cuenta que está en contra de lo que Dios ha establecido en su ley. La palabra del Señor en Primera de Juan, el capítulo 3, versos 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y aún el profeta Daniel ya habló de este poder y lo que debería hacer
Escucha aquí en Daniel el capítulo 8 versos 12. Tenga en memoria, Daniel capítulo 8 versos 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Qué tremendo este hombre de pecado. Y mire, encuentro esta declaración donde dice, según el texto del Catecismo Doctrinal, en 1566, el Concilio de Trento transfirió el descanso al primer día de la semana. Complace a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día Shabbat se debe transferir al día del Señor el domingo. Qué tremendo y absurda esta declaración. Mire, así echó la verdad del sábado por tierra, estableciendo ¿qué cosa, hermanos? El domingo como día de adoración. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué autoridad tiene un hombre para cambiar lo que Dios establece? ¿Y qué cambió? Cambió el segundo mandamiento, prácticamente lo borró, ¿no? Implanta la adoración a las imágenes. 2, ¿qué más hace? Establece el culto a los muertos, cosa que nada saben. Y aún Daniel 7:25 nos dice que esta bestia será un perseguidor. Y por eso dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Daniel 8:25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Sí, mi querido hermano, mi querido amigo, este poder ha hecho atrocidades y se ha atrevido a cambiar totalmente la ley. El número 666 se llama el número de la bestia, y el libro de Apocalipsis señala claramente que esta profecía enigmática es sencilla. Por eso decía, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es número de el hombre, de un hombre. ¿Y el número de ella cuánto? 666. No se olvide, Apocalipsis 13:18. Existen muchas interpretaciones de este pasaje y se han aplicado a una gran cantidad de personas a través de la historia. Sin embargo, aquí utilizaremos las Sagradas Escrituras para descifrar qué entidad posee el número de la bestia. En primer lugar, la marca de la bestia no es el 666, sino el domingo. En segundo lugar, el 666 es el número de la primera bestia de Apocalipsis 13:1-10. La marca y el número de la bestia no son la misma cosa. Y en tercer lugar, debemos conocer todas las características de esta primera bestia de Apocalipsis 13 y aplicarlas a aquella entidad que cumpla con todas ellas. En cuarto lugar, Daniel 7:23 dice que una bestia es un reino. Lea cuidadosamente Apocalipsis 13:1-10 y encontrará que en el mundo existe una sola entidad con estas características. Y esa entidad religiosa, prácticamente ese poder religioso, es el poder papal. Aunque estas características fueron conocidas, vamos a darle un repaso, ¿no? Vamos a darle un repaso. El papado es un reino, pues tiene una región que se llama el Vaticano, un gobernante y es el Papa, un trono, una corona o tiara que se llama, y un cetro. Tuve la oportunidad de conocer, realmente es maravilloso ese trono. Lleva un nombre blasfemo al hacerse pasar por Dios
y al perdonar, o sea, atribuirse perdonar pecados. ¿Qué más? Toma el lugar del Padre al llamarse Santo Padre. Escuche, usted habrá escuchado por la televisión, la radio, las noticias, que se le dice el Santo Padre. Y del Hijo, ¿qué dice? Que es sumo pontífice. Y del Espíritu Santo dice que es el vicario de Cristo. O sea, se toma y se atribuye el nombre de las tres personas de la divinidad. Por eso, y la palabra del Señor dice que su herida de muerte fue dada en 1798. Cuando el general Berthier, ustedes recordarán, tomó preso al Papa Pío VI, quien murió en 1799. Esta herida fue sanada desde que Mussolini le entregó el poder al papado en el Tratado de Letrán en 1929. Toda la tierra se ha maravillado en pos de la bestia. El Papa Juan Pablo II, ustedes recuerdan, quien ha viajado prácticamente casi todos los países y ha dado la vuelta al mundo varias veces. Y dice la palabra del Señor que el poder de esta bestia duró ¿cuánto? 42 meses. Y multiplicamos 42 meses por 30, son 1260 días. En profecía, según Ezequiel 4:6, Números 14:34, es un día por año. Comprende esta fecha desde el 538 después de Cristo hasta el año de 1798. Y dice que hizo guerra contra los santos y los venció. Millones murieron durante la Santa Inquisición en esta temporada y en otros eventos posteriores. El papado cumple con características enigmáticas y el valor numérico de las letras asignadas a sus títulos. Sí, mi querido amigo, mi querido hermano. Por eso decía aquí, ¿qué cosa? Hay sabiduría que debemos contar nosotros el número de la bestia, porque es número de hombre. Número de hombre. Y entonces, no es una casualidad que todas estas características del papado estén en armonía con esta profecía de Apocalipsis 13. De hecho, para hacer más asombrosa esta similitud, el Papa Juan Pablo II, escucha aquí lo que les voy a mencionar. El Papa Juan Pablo II se reunió el 26 de junio de 1985 en Kenia, África, donde presentó una serie de 16 artículos papales. Algunos de estos decretos decía en el artículo 4: todas las almas que no están en conformidad con este pacto social no podrán comprar ni vender si no tienen el número. Según el artículo 5 decía: nadie podrá comprar ni vender los bienes alimenticios ni cultivar fácilmente si no tuviere el número. Y en el artículo 7, si alguien no admite o niega los artículos de esta unidad, será punido severamente de muerte. Aquí nuevamente se cumplen las palabras de la Escritura, donde ¿qué decía la Escritura? Y se infundirá ¿qué cosa? Aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adorase. Y la palabra decía, y hacía que todo, grande, rico, pobre, libre y esclavo, ¿qué cosa? Se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese, ¿qué cosa? Comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o qué más, o el número de su nombre, según Apocalipsis 13. ¿Verdad que estamos descifrándolo según la palabra del Señor? Y claramente pues aplicada aquí con las expresiones del mismo Juan Pablo II. Por eso, la marca de la bestia. La predicción profética del apóstol Juan es que la segunda bestia se convertirá en una imagen de la primera. Escuche esto.
y tratará de imponer de forma obligatoria la marca de la bestia. Y decía la palabra del Señor, y hacía que a todos, a los pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese, ¿qué cosa? Estamos repitiendo esto: comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es tremendo, hermanos. Repito para que se grabe esto en nuestra mente. En griego, marca es charagma. Charagma. ¿Qué quiere decir? Rasguño, que queda grabado. Esto es una marca impresa como insignia de servidumbre o figura esculpida, ya sea de un ídolo, bueno, o de otra cosa, ¿no? Antes de que existiera un solo protestante, escuche, antes de que existiera un solo protestante, el papado de la Iglesia Católica por más de 1000 años cambió el verdadero día de adoración de sábado a domingo. La Iglesia Católica presume que el cambio fue su acto y que ese acto es la marca de su autoridad eclesiástica en cosas religiosas. Interesante, ¿verdad? Este dato. Esto está registrado pues en H.F. Thomas, no es un canciller o cardenal Gibson. En la carta apostólica, el domingo aparece como el tercer mandamiento, según el párrafo de esta carta, en el párrafo 18, refiriéndose al tercer mandamiento del catecismo y no de la Biblia, según Éxodo 20, 8 al 11. Recuerde que Roma cambió el sábado al domingo por medio de Constantino. ¿En qué año? En el año 321 después de Cristo. En esta relación es importante ver que la carta apostólica confirma el hecho que el domingo proviene del paganismo, día del sol. Está registrado en el mismo libro, en el párrafo 27 y 64. En varios idiomas se puede encontrar todavía este significado en el nombre del primer día de la semana. El domingo, por ejemplo, en inglés, domingo es Sunday, que quiere decir igual día del sol. Sun, sol, day, día. Con esta declaración, la misma Iglesia Católica afirma y admite que cambió la observancia del sábado por el domingo, primer día de la semana. Estableciendo, ¿qué cosa? Estableciendo que esto es su marca de autoridad en asuntos religiosos, dando así el pleno cumplimiento a la profecía que está marcada prácticamente muy clara. Y esto lo promueve, ¿qué cosa? La segunda bestia de Apocalipsis 13, cuando ésta refleje una imagen de la primera bestia. O sea, las iglesias protestantes, tanto de los Estados Unidos y del resto del mundo, se han convertido en una imagen de Roma, según Apocalipsis capítulo 13, versos 14. ¿Por qué una imagen de Roma? Porque siguen el mismo estilo de adoración y aceptando lo que ella había establecido. Y en un futuro muy cercano utilizará el poder civil para aplicar de manera obligatoria una ley dominical nacional, promoviendo una estricta observancia del día domingo como día de descanso de origen católico, lo cual limitará todas las naciones. Todas las naciones son invitadas, ¿no? Y tratará, por eso dice, de obligar a toda la tierra y a todos sus habitantes de ella a adorar ¿a quién? A la primera bestia, según Apocalipsis 13:12. Al establecer esto, quiero traerle al recuerdo que esta actitud no es nada nuevo. Las leyes dominicales ya en los Estados Unidos se promovieron. Ustedes recordarán en el tiempo, como está registrado en el libro Fecha Límite Domingo, donde el abogado Warren
John expone una larga historia de 3 siglos y medio de tremenda lucha en los Estados Unidos de América. ¿Por qué? ¿Por qué fue la lucha? Por imponer leyes dominicales. Muchas personas fueron multadas, arrestadas, incluso encarceladas por violar estas leyes civiles. Este asunto de la ley dominical nacional, escuche bien, llegó a su clímax en la década de 1880, cuando se estableció una alianza en defensa del domingo. En 1888, hace ya más de 100 años, se formó una organización nacional sabática, así era el nombre, ¿no? Nacional sabática, para preservar esta herencia invaluable, o sea, el día domingo. Para ellos decían es el sábado. Y durante los días 11 y 12 de diciembre se reunieron en la iglesia metodista de Fundry, en Washington, D.C., los representantes de algunas denominaciones, y se organizó la Unión Sabática Americana. Posteriormente se le cambió el nombre a Alianza del Día del Señor de los Estados Unidos. Durante todos estos años, la Alianza del Día del Señor ha sido una fuerza, pero muy poderosa, y de acuerdo a nuestro conocimiento, es la única organización nacional, escuche, es la única organización nacional cuyo propósito es el de preservar el Día del Señor en América. ¿Pero cuál día? La Alianza del Día del Señor busca preservar el más atesorado de los valores tradicionales, como el logro más alto en la moral y en la religión, en los cuales depende el bienestar y qué más, y la estabilidad de la nación. Escuche, estos son los propósitos que tiene esta organización. Miren, James Wanberry, un compilador que tiene un texto titulado El Día del Señor, ¿no? El Día del Señor, en la página 25, en mayo de 1888, registró todo este evento. Previo a esta reunión de diciembre, la Iglesia Episcopal Metodista se unió a los presbiterianos, bautistas y congregacionalistas y pasó una resolución para establecer un comité sabático ecuménico y nacional. En la reunión del 11 al 13 de diciembre, el comité presentó el Proyecto Sabático Nacional. Escuche, el Proyecto Sabático Nacional. Que esto fue aprobado ¿por quiénes? Esto fue aprobado por la Cámara y el Senado en ese tiempo. Este proyecto, que tiene un número 2983, decía: ninguna persona o corporación realizará labor secular, trabajo o negocio alguno, ni persona se ocupará en el juego, deporte, entretenimiento, diversión, en el primer día de la semana, conocido como el Día del Señor. Escuche, o el Día del Señor, según la página de este libro, en la página 63. Este proyecto contó con el voto de 13 millones de personas, escuche, que imprimieron incluso su firma en un rollo de tela de 5,000 yardas de largo, que se llama el rollo del Día del Señor. Sin embargo, el proyecto fue derrocado en ese tiempo, cuando cientos de defensores de la libertad religiosa expresaron en contra. Por tanto, esta profecía de Apocalipsis 13 todavía no se dio en cumplimiento en su totalidad, pero existe el proyecto, el proyecto. Pues aunque las leyes dominicales existieron ya en 1880 a 1890, fueron eliminadas al levantarse una oposición muy fuerte de estos defensores de la libertad, pero el proyecto existe. En estos últimos años
se ha publicado mucha evidencia que indica ¿qué cosa? Que indica inequívocamente el establecimiento inminente de una ley dominical. Se ha presentado varias razones para justificar la necesidad de imponer por la ley un día, ¿qué cosa? Un día de descanso semanal. Y ponga atención aquí, es interesante esta investigación. Veamos alguna de estas causas que ellos afirman por la cual debiera haberse ¿qué cosa? Un día de descanso semanal. Ellos dicen, es por razones ambientales. Una de las razones que se ha dado para el establecimiento de un día de reposo es debido a la actual crisis ambiental. Escuche, el espíritu panteísta moderno ha proliferado de tal manera que el planeta Tierra es visto por los ambientalistas como la madre tierra, si escuchó usted, ¿verdad? Y desde 1971 se le ha asignado un día de descanso llamado el Día del Planeta Tierra. Las siguientes declaraciones fue dicha por un programa ambiental afiliado a las Naciones Unidas. O sea, estimados líderes, dice, espirituales y religiosos, una vez más, el programa ambiental de las Naciones Unidas que llevan sus iniciales PNUMA, se complace en invitarles a que se unan a nosotros en la celebración del día de descanso de la tierra. El día de descanso de la tierra. Qué tremendo, hermanos. Sábado ambiental, en sus ceremonias, ritos y oraciones. Según Noel Brun, Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, carta el 28 de marzo de 1990. Como notará, esta invitación para celebrar el día de descanso de la tierra no proviene, ¿qué cosa? No proviene de un pequeño y aislado grupo, sino de una rama de las Naciones Unidas. También note aquí que este llamado está dirigido a los líderes religiosos del mundo, y se acordará hoy que el líder de Roma está llamado a una reunión a todos los líderes religiosos del mundo. Se va cumpliendo esto. Muy pronto, cuando la marca de la bestia se rige como pólvora, el mundo entero se polarizará en dos bandos. ¿Cuáles serán los dos bandos? Los que guardan los mandamientos de Dios y los que siguen las leyes de los hombres establecidas por este poder. Las más tremendas amenazas que jamás se haya dado a la humanidad está todavía ¿por qué? Está por acontecer y contenidas en el mensaje de reproche. Por eso el tercer mensaje angélico advierte, como el primer mensaje advierte a aceptar el mensaje de salvación, que es la única solución para el ser humano. El tercer mensaje angélico nos dice: el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. ¿Y qué más? Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal, ¿qué cosa? De su nombre. Por eso aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, según Apocalipsis 14, 9, seguido al 12. Toda persona en el mundo pasará individualmente por esta prueba. Nadie escapará de esto. Aquí todos estamos, ¿qué cosa? En un serio dilema. ¿Qué escogemos? ¿Escogemos obedecer el sábado y recibir el sello de Dios, o elegir el domingo y recibir la marca de la bestia? Porque hemos visto cuando hablábamos del sábado lo que el sábado nos insta a adorar al creador del sábado. No vamos a adorar el sábado, sino a adorar al creador del sábado. ¿Cuál elegirá usted?
Todo hijo de Dios tendrá el sello de Dios vivo en sus frentes y evitará por todos medios el llevar el sello falso guardando otro día. Sí, mi amigo, mi hermano. Este poder tratará a la fuerza llevar las tradiciones humanas, no las tradiciones humanas. Pero ¿qué es tradición? ¿Qué es tradición? El diccionario lo explica claramente. Tradición es la transmisión oral de noticias, costumbres, doctrinas, etc. ¿Hecha de qué? De generación en generación. Lo transmitió de este modo y de modo forzoso, para que los seres humanos graben en su mente y que hasta el día de hoy perjudica ciertas cosas que grabaron en la mente de los seres humanos. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de las tradiciones? Jesús dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Pues en vano me honran, ¿qué cosa? Enseñando como doctrinas mandamientos ¿de qué? Mandamientos de hombre. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y prácticamente de prácticas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Mis queridos amigos y hermanos, por eso el llamado de Dios es, en este momento, que no sigamos a este poder, ni a sus costumbres, ni a sus dictados. Mucho tendríamos que decir de esto, pero por eso el Señor te llama a ti y a mí, que nos sometamos a Él, que vengamos a Él y estar en Él sometidos a Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Dios es grande y poderoso para sostenerte siempre. Que Dios nos bendiga y que cada día podamos seguir adelante con el mensaje de salvación. Por eso te invito en este momento, vamos a orar a nuestro Dios y vamos a encargarnos en sus manos. Inclina tu rostro. Oh Dios de los cielos, inclinamos nuestro rostro delante de ti para agradecerte por la sabiduría que tú nos otorgas, para ver, Señor, en el camino que nos encontramos y para ver el peligro que existe, Señor, seguir las tradiciones de los hombres. Oh Señor, nos encargamos total y completamente en tus manos y enséñanos a depender exclusivamente de ti y que aunque venga la oposición, mantenernos firmes del lado de la verdad. En tus manos de amor dejamos nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Amén. Es extraordinario cómo la Biblia presenta tamaña verdad. Ahora que ya conocemos el sello de Dios tratado en un tema anterior y la marca de la bestia tratado hoy, es necesario que hagamos un alto en nuestra vida y tomemos una decisión. Pues solo tenemos dos alternativas y no existe término medio. Sin duda, un tema actual e importante, y estamos seguros que en el siguiente tema les sorprenderá aún más, pues trataremos acerca de Estados Unidos en el Apocalipsis. No te lo vayas a perder.